Que el Señor los bendiga, queridos amigos y hermanos. Vamos a estar mirando la palabra del Señor, que el Señor hable a través de su palabra en nuestros corazones y que podamos recibir la bendición que Él tiene preparada para cada uno de nosotros. Leemos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 20, los versículos del 19 hasta el 26. Dice así la palabra del Señor. Procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo. Y acechándole enviaron espías que se simulasen justos, a fin de sorprenderle en alguna palabra, para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Y le preguntaron, diciendo, Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de persona, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Nos es lícito dar tributo a César o no? Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda. ¿De quién es la imagen y la inscripción? Y le respondieron, de César. Entonces les dijo, pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillados de su respuesta, callaron. Qué importante este texto, porque tiene una lección para nosotros que es realmente de mucha bendición. Cuando miramos este pasaje, Jesús había terminado de hablar la parábola de los labradores malvados en el pasaje anterior, y los escribas y los fariseos se sintieron realmente señalados por esta palabra que el Señor había hablado, y por esta razón se llenaron de ira y de enojo, tratando de hacer algo para poderlo acusar o para poderlo perjudicar. Por supuesto, tuvieron que disimular esta acción delante del pueblo porque el pueblo seguía al Señor. Las multitudes, los discípulos que se iban sumando, realmente estaban siguiendo al Señor y escuchando atentos la palabra. Poco tiempo antes de esta situación, el Señor había hecho su entrada triunfal en Jerusalén. Dice el texto, cuando llegaban ya cerca de la bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo a Jesús, ¿no? Bendito el que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Ahí en el Evangelio de Lucas, capítulo 19, está registrado este pasaje. En esta ocasión ya los fariseos se habían sentido muy molestos y le estaban exigiendo al Señor que reprendiese a la multitud, a los discípulos, que no dijeran tales cosas. Les molestaba a ellos que pudieran realmente rendirle al Señor alabanzas o hosanas. Qué terrible situación la de esta gente. El versículo 20 de este pasaje que hemos leído dice, y acechándole los fariseos, publicanos, enviaron espías que se simulasen justos a fin de sorprenderle en alguna palabra para entregarle al poder y a la autoridad del gobernador. Este era el intento. Este versículo dice que acecharon a Jesús. La palabra acechar significa observar cerca para poder aprovechar alguna oportunidad. En este caso, y justamente, estaban buscando la oportunidad para acusar al Señor, para prenderlo en alguna situación y poder acusarlo frente a las autoridades. También el texto que leímos dice que enviaron espías. Miren ustedes, enviaron espías. Esta palabra en el original tiene la idea de ocultarse para preparar la emboscada. Este es el sentido etimológico.
Estos espías, según los evangelios de Mateo y Marcos, eran de los fariseos y de un grupo llamado los herodianos. Normalmente los herodianos y fariseos eran totalmente enemigos, no se llevaban para nada bien. Los herodianos se sometían de buena voluntad al poder de Roma, al poder romano, y sostenían que era justo tener que pagar los tributos al imperio, a los emperadores, cosa que negaban los fariseos, por eso que no se llevaban bien, eran enemigos en esto. Pero en esta ocasión, a pesar de ellos ser enemigos, se unieron para poder en común lograr el propósito de poder destruir al Señor, de poder llevarlo al Señor a una situación que realmente les diera la posibilidad a ellos de enjuiciarlo. El versículo también dice que esta gente simulaban o fingían ser justos, con una actitud, por supuesto, totalmente hipócrita, porque ellos no creían en Jesús, no creían en sus enseñanzas, no estaban de acuerdo con nada y pretendían realmente deshacerse de él. Así que con una actitud totalmente hipócrita, pensaron que el Señor los vería como fieles, interesados en recibir su mensaje o en recibir su palabra. Aunque en definitiva el propósito que tenían no tenía nada que ver con la palabra ni con la ley, sino que en realidad ellos tenían un propósito más que nada de acusarlo ante las autoridades políticas y que pudiera ser sometido a un juicio, que es lo que finalmente pasó después. Parte de esa hipocresía forman las palabras que ellos armaron para dirigirse al Señor. En el versículo 21, fíjense el vocabulario que usaron estos fariseos y herodianos y estos que estaban de alguna manera dispuestos a poner al Señor en algún apuro. Dice, le preguntaron diciendo, maestro, primero, fíjense que el lenguaje que usan es muy importante. Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. Miren todas las cosas que le dicen. Primero, lo llaman maestro. No creían que fuera maestro. Él no lo recibían ni lo aceptaban como maestro de ellos, como maestro de Israel. Dices y enseñas rectamente. El enseñar rectamente tenemos que entender que era de acuerdo a la ley de Dios. La rectitud se basaba en la enseñanza de la ley. Así que ellos estaban diciendo que el Señor decía y enseñaba con rectitud, cosa que no era cierto lo que ellos pensaban. No haces acepción de personas. El Señor era alguien que realmente era totalmente imparcial, Él no tenía favoritismo para con nadie. Y la última cosa que decían, enseñas el camino de Dios en verdad. Yo digo, si ellos creerían esto realmente, hubieran aceptado a Jesús y hubieran creído que Él era el Mesías, el enviado de Dios, y que era el camino que el Señor Dios había preparado para que ellos pudieran conocerlo. No creían exactamente en esto. Todas estas declaraciones, si bien son verdades con relación al Señor, ellos no las creían. Las dijeron hipócritamente para de alguna manera lograr que Jesús pudiera decir algo que lo pudiera comprometer. La pregunta en realidad en cuestión es esta. ¿Nos es lícito dar tributo a César o no? Es algo interesante. En otras palabras, ¿nos está permitido, según la ley de Dios, pagar los tributos a César o al imperio, al emperador? Este era un impuesto personal que tenían que pagar los judíos. Para los varones era un impuesto que tenían que pagar de los 14 a los 60 años, y en el caso de las mujeres, desde los 12 años hasta los 65 años. El impuesto consistía en un denario que iba directamente a la tesorería del emperador. Todo esto es interesante porque hace a la respuesta de Jesús, ¿no? Este impuesto era el punto del conflicto
había un sector de los judíos que se llaman los celotes, que eran individuos pertenecientes a un grupo secta religiosa del pueblo judío fundada por Judas el Galileo en el siglo I, caracterizado por el celo por Jehová, la rigidez, la radicalidad, la vehemencia en su integrismo religioso y también incluso el uso de la violencia para poder hacer que el pueblo judío retornase a la pura ley mosaica, es decir, a los preceptos de Moisés. Ahora, fíjense que todo esto era un ambiente muy complejo, muy difícil, muy terrible, comprometiendo a Jesús a una respuesta realmente difícil. Entonces Jesús dice que, comprendiendo la astucia de ellos en la pregunta, les dijo: ¿por qué me tentáis? ¿Por qué me están probando? ¿Qué es lo que quieren lograr que yo diga? El Evangelio de Mateo, en este mismo pasaje, dice: conociendo la malicia. Aquí en el Lucas dice la astucia. El Evangelio de Marcos dice la malicia. Y el Evangelio de Mateo y de Marcos dice percibiendo la hipocresía. Astucia, malicia e hipocresía, la que ellos tenían. Entonces, ¿por qué me tentáis? ¿Por qué están haciendo esto? ¿Por qué me quieren poner a prueba? El Señor sabía perfectamente que esta era una trampa que ellos le estaban tendiendo. El dilema, en realidad, de Jesús al responder esta pregunta era el siguiente: si decía que los impuestos debían pagarse, sería acusado de negar la soberanía de Dios y se pondría todo el pueblo en contra. Y si decía que los impuestos no debían pagarse, se convertía en enemigo de Roma, en alguien que podía ser acusado de sedición, razón suficiente para que lo pudieran denunciar ante las autoridades romanas. Qué situación complicada y difícil. ¿Cómo saldrá el Señor de esta encrucijada? Si decía una cosa o si decía otra, las dos, sea cual fuera, iba a traer un gran problema y una gran situación de disconformidad. El Señor se dirige a ellos y les dice: muéstrenme la moneda. ¿De quién es la imagen y la inscripción? Y ellos respondieron: de César, del emperador. Era una moneda romana de plata impresa con la imagen de César Tiberio, y quien reinó entre el 14 y el 27 aproximadamente. Era en uno de los lados de la imagen decía: César Augusto Tiberio, hijo del divino Augusto. Y en la parte opuesta, del otro lado de la moneda, se hallaba la afirmación: más alto sumo sacerdote. Fíjese lo que decía la moneda. La moneda representaba entonces el gobierno y el poder romano, y aparte de eso, también estaba afirmando la deidad de César, porque evidentemente él se hacía adorar como si fuera un dios, y lo mismo la imagen en la moneda lo decía. Entonces Jesús responde a la pregunta, una respuesta. Jesús dice: pues, entonces, dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. En la primera parte de la respuesta de Jesús, dad a César lo que es de César, Él está diciendo: si están bajo la autoridad civil de César y usan sus monedas acuñadas y están obligados a pagar los impuestos que Él exige. No hay otra alternativa. Tienen que pagar los impuestos. Esto ocurre hoy mismo. Tenemos la responsabilidad para con la autoridad política bajo la cual vivimos y tenemos que pagar. Son responsabilidades que debemos asumir y el hecho de ser cristianos no nos exime de esa responsabilidad. El apóstol Pablo enseña acerca de esto también. En la carta a los Romanos, capítulo 13, dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra,
honra. Qué importante. La primera parte de la respuesta dijo el Señor que tenían que pagarle al César lo que era del César. Si la imagen era de él, tenían que pagar el impuesto que él exigía. En la segunda parte de la respuesta, y dada a Dios lo que es de Dios, tenemos algo interesante. Así como la moneda tenía la esfinge de César, tenía la imagen grabada de César, el ser humano es hecho a la imagen y semejanza de Dios. La imagen de Dios está impresa en la naturaleza interior del hombre. Esto significa que pertenecemos a Dios, no a César, ni al mundo, ni siquiera a nosotros mismos. Le pertenecemos a Dios. Sabemos que somos propiedad de Dios, le pertenecemos a Él. Las imágenes de reyes, emperadores, gobernantes grabadas en sus monedas indican que las cosas temporales le pertenecen a los gobiernos de este mundo. Pero también la imagen de Dios estampada en el alma de cada persona evidencia que pertenece a su Creador, a Dios. Y todas sus facultades, capacidades pertenecen al Señor y deben ser para la gloria y dedicadas a su servicio. Dice el texto de Génesis, el que habla de la creación, que Dios hizo al hombre, creó al hombre a su imagen y semejanza. A imagen de Dios lo creó. Si el pueblo de Israel hubiera dado a Dios lo que a Dios le pertenecía, que era el reconocimiento, la obediencia, y hubieran hecho realmente un acto de obediencia a su pacto, al pacto que Dios había hecho con ellos, nunca hubiesen tenido que soportar la opresión del Imperio Romano o de ningún otro imperio, ni tener que rendirle tributos. Hoy cada uno de nosotros debemos hacer nuestra esta respuesta del Señor. Es importante, es pertinente que lo hagamos. Dad al César lo que es del César y dad a Dios lo que es de Dios. Por supuesto que debemos cumplir las responsabilidades que tenemos, el rol que desempeñamos en esta vida es una cosa real, en lo personal, lo familiar, lo laboral, en lo social. Debemos ser buenos administradores de lo que tenemos y de los recursos y capacidades que inclusive Dios nos ha dado. Pero no nos olvidemos de darle a Dios lo que a Él le pertenece, lo que es de Él. Nuestra vida le pertenece al Señor, nuestra vida es del Señor, no solamente porque nos creó, no solamente porque somos hechura suya, sino también porque nos redimió, nos compró a precio de sangre, porque el Señor hizo una obra maravillosa entregando a Jesucristo para que ahora podamos realmente vivir para la gloria de su nombre. Dice el apóstol Pedro, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles de este mundo, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Fíjese, ese es el precio pagado. Ahora le pertenecemos al Señor. Hemos sido, dice el apóstol Pablo, comprados por precio. Debemos glorificar a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, los cuales son de Dios, le pertenecen al Señor. Dad al César lo que es del César. Hagamos y demos al mundo lo que le pertenece, pero que nosotros podamos darle a Dios lo que a Él le pertenece. Entreguemos nuestra vida al Señor, nuestro tiempo, talentos, capacidades, primicias, alabanza, adoración, servicio. Todo esto se lo tenemos que dedicar al Señor porque le pertenece a Él. Dice el apóstol Pablo que debemos entregar nuestra vida en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Que nuestra vida podamos entregarla y dársela, ofrecérsela al Señor porque a Él le pertenece. Esta respuesta sigue vigente hoy, dada al mundo lo que es del mundo. Tenemos que trabajar, tenemos responsabilidades seculares que las tenemos que cumplir, pero no nos olvidemos de darle a Dios lo que a Él le pertenece. Y nuestra vida le pertenece al Señor. A veces hay una gran desproporción de cómo ocupamos nuestra vida en las cosas terrenales, materiales, y
aquellas cosas que son espirituales, gloriosas y que son eternas. A veces hay una gran desproporción. Parece que las cosas de Dios quedan para último momento si podemos y si nos queda tiempo. Y ahí se ve esta desproporción de nuestra vida entregada al Señor. Quizá le estemos dando mucho más a César que a Dios, pero estamos a tiempo de cambiar esta situación. Estamos a tiempo de tomar una decisión en nuestra vida y poder entregarle al Señor lo que a Él le pertenece y rendirle al Señor nuestra vida y lo que tiene que ver con nuestra vida, con lo que Él nos da, el tiempo que le debemos rendir al Señor y las capacidades, los talentos, todo lo que el Señor nos ha brindado, nuestro servicio, nuestra adoración, nuestra alabanza, tenemos que rendirle al Señor con todo nuestro corazón. ¿Estaremos dispuestos a hacerlo? Aquellos que pensaron que iban a aprender al Señor y que iban a ocasionar que el Señor fuera acusado, dice que tuvieron que cerrar la boca, tuvieron que callarse. El último versículo dice que no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo ni delante del imperio tampoco, sino que maravillados de la respuesta se callaron, no pudieron decir una palabra. Que el Señor nos ayude a nosotros, que podamos captar este mensaje, que podamos aceptar este mensaje de Dios y que realmente podamos ser como aquellos que administran bien lo que Dios les ha dado. Tenemos la imagen, llevamos la imagen de Dios en nuestra vida y nuestra vida le pertenece al Señor. Que podamos rendirla, que podamos ofrecerla, que podamos vivir para la gloria del Señor, sin perjuicio de que cumplamos con nuestras obligaciones y responsabilidades seculares, que debemos hacerlo y de la manera correcta que lo debemos hacer. Pero no nos olvidemos de que le pertenecemos al Señor y que debemos darle al Señor lo que es del Señor. Que el Señor nos ayude, que esta palabra pueda tener cabida en nuestros corazones, que la recibamos y que si tenemos que acomodar o tenemos que ordenar alguna cosa en nuestra vida, lo hagamos para que podamos dar al César lo que es de César y que le podamos dar a Dios lo que es de Dios. Vamos a orar, vamos a estar juntos en oración y pedir al Señor que nos ayude, que bendiga a todos aquellos que han escuchado y recibido esta palabra y que puedan realmente a tomarla para sí, puedan ponerla por obra. La bendición del Señor será grande sobre nuestra vida. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo, por este momento que nos has dado para meditar, escudriñar tu palabra, reflexionar sobre ella y lo que tú nos muestras. Señor, ayúdanos para que podamos realmente dar al César lo que es del César, pero a ti, Señor, lo que a ti te pertenece y es nuestra vida, poder ofrecerla delante de tu presencia. Ayúdanos, Señor, que podamos ordenar nuestra vida en este sentido, tomar las decisiones que debamos tomar para que podamos hacer lo que tú nos enseñas a través de tu palabra. Seguramente la bendición, la gracia, la bendición de Dios estará sobre nuestra vida y tú nos darás todo lo que necesitamos. Gracias, Señor. Bendice a mis hermanos, bendice a quienes en este momento están pasando situaciones difíciles o algún problema, alguna necesidad o enfermedad. Señor, obra con tu mano poderosa. Bendice, libra, restaura y que tu gracia se manifieste con poder en cada vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Que el Señor esté bendiciendo a cada uno y que podamos tener presente esta palabra. Dada al César lo que es de César, pero a Dios lo que es de Dios. Que Dios los bendiga ricamente.